Mesa de diálogo desde la Confitería Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Como siempre nos alegra recibirlos en este clásico en la Confitería Torres, en el centro de Santiago, donde instalamos nuestra mesa de diálogo. Saludamos a quienes nos ven a través de biobiochile.tv, también quienes están conectados a través de Canal 9, Biobio Televisión, y por supuesto a quienes a través de las redes sociales se van sumando y enviando sus comentarios. @biobio es nuestra cuenta en Twitter y estamos en el Facebook Radio Biobio. Nos acompaña Lorena Pizarro. Lorena, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí esta noche. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Lorena, de algún modo, durante este último tiempo, estas últimas semanas, el tema de derechos humanos ha vuelto a estar sobre la agenda, algo que a veces parece escaparse, ¿no? Que parece no estar tan presente tal vez como uno quisiera. Y antes de entrar en los detalles de lo que han ocurrido hace estas pocas semanas, programas de televisión, declaraciones políticas, etcétera, te quiero preguntar sobre cuáles sientes tú desde tu mirada como líder de la agrupación de familiares y también como víctima, ¿cuáles han sido los grandes hitos reparadores que han ocurrido en los últimos años? Yo creo que es una pregunta que no tiene una buena respuesta, o que no tiene la respuesta que nosotras quisiéramos. Porque yo creo que han existido muy pocos hitos reparadores. Yo creo que los hitos reparadores vienen de la gente. Los hitos reparadores vienen del pueblo, de aquellos que nos respaldan, de aquellos que cada vez que se ha intentado generar leyes de punto final han estado con nosotros en el Estadio Nacional, en distintos eventos masivos que organizamos. No de las instituciones, no de los gobiernos. Quienes nos acompañan en la calle cuando conmemoramos el 11 de septiembre, cuando conmemoramos el Día Internacional del Detenido Desaparecido, siempre hemos estado acompañadas. Lo que pasa es que una cosa es lo que pasa con la gente. Y otra cosa es de qué manera ha enfrentado los distintos gobiernos y por ende el Estado una situación que tiene que ver con la construcción del futuro. Cuando se habla de que este es un tema de pasado, nosotras, no solo yo, en la agrupación sentimos que es uno de los temas más profundos de construcción del futuro de este país y que tiene que ver con qué tipo de democracia es la que construimos. Y si es un pendiente porque está hoy día presente. Pero es un pendiente hacia el futuro, porque puede ser un pendiente que termina, por ejemplo, si se encarcela a todos los violadores de derechos humanos, puede ser un pendiente si sabemos toda la verdad, pero tiene que ver con el nunca más hacia adelante. No es que termina. Nosotras hubiésemos querido nunca existir como organización. Yo quisiera no ser la hija de un detenido desaparecido. Yo quisiera tener a mi papá que hubiese muerto de anciano, de una enfermedad o incluso en un accidente en la calle. Nuestra organización es la organización que nunca debió existir, pero existe. Y cuando existe terrorismo de Estado, lamentablemente siempre lo que está en juego es el futuro, siempre. Entonces, cuando tú dices efectivamente cuáles son los gestos tienen que ir acompañados de acciones que busquen el nunca más. Nunca más terrorismo de Estado, nunca más situaciones que hoy conmueven a la gente, pero que esas se multiplican por miles. La situación de Ernesto Lechderman es una situación profundamente dramática, pero te la multiplicas de distinta manera en cada una de las familias que tienen un desaparecido, un ejecutado, un torturado. Quiero ir más allá. Que vuelva la familia completa una víctima. Y yo creo que la sociedad, yo el otro día veía uno de los programas que se están haciendo de conmemoración de los años del golpe, de los 40 años del golpe, y yo decía, por fin alguna vez se está mostrando los allanamientos en las poblaciones, donde los niños desde los 14 años eran llevados a las canchas a pleno sol, los desnudaban, los golpeaban, algunos se iban a la siniestra CNI, algunos se iban relegados, allanamientos masivos donde la gente la gaseaban, donde la gente la mojaban, donde irrumpían en sus casas con una violencia. Nosotras representamos quizás la mayor brutalidad de la dictadura, la desaparición forzada, pero el terrorismo de Estado lo vivimos todos y todas. ¿Y qué importancia le asignas a lo que ocurrió con el informe Rettig, con el informe Valeg? ¿Sabes lo que pasa? Es que tendría mucha importancia y sin duda que la tiene, pero han pasado 40 años del golpe, 23 años de iniciada la transición. Yo no lo entiendo ni lo comparto, que hayan dicho que los primeros años estaban las Fuerzas Armadas, porque creo que faltó coraje. Pero a 23 años
de la salida de Augusto Pinochet de la moneda, a 40 años del golpe, se buscan dos informes que la gente los llama Rettig y Valech, que yo creo que uno es de desaparición forzada y ejecuciones políticas y el otro es de tortura y prisión política, que tienen víctimas, pero no tienen nombres de victimarios. Yo no sé si eso tiene alguna lógica en un país. Cuando los estados se hacen cargo no se pueden... ¿Sabes lo que ahí se materializó? Una frase que se dio al inicio de la transición. La justicia en la medida de lo posible. Ok, reconozcamos que hubo desaparecidos, ya no son los presuntos desaparecidos, que así nos trataban en los años de dictadura, ya no son esos ejecutados que iban a enfrentamientos, ya no se niega la tortura, pero no se buscan los responsables de esos delitos. No se buscan ni a los civiles que planificaron eso, que estaban en el gobierno, en esa dictadura, y no se busca tampoco en las Fuerzas Armadas. Entonces son verdades a medias, justicia a medias, y cuando la verdad es a media y cuando la justicia es a media no es verdad ni es justicia. Te lo pregunto porque en el fondo existen estos pactos, estos acuerdos para poder llegar a cierto grado de información, como por ejemplo lograr visibilizar a través de estos informes lo que había ocurrido, considerando este tremendo pendiente que queda en búsqueda de la justicia. Y no sé, claro, están estos pactos que llevan a no develar más nombres y que seguramente generan una sensación de tremenda injusticia. ¿Habrá sido oportuno? ¿Hay un juicio al respecto? Uno dice, ¿se podría haber hecho de otra manera? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Mira. Versus no saber nada, tal vez. Sí, yo te voy a contar una historia familiar que a mí me ocurrió con mi hija chica. Porque eso es como conformémonos con algo, porque si no es nada. Yo fui con mi hija chica cuando ella tenía 6 años, hace muchos años atrás, al memorial del detenido desaparecido y el ejecutado político al traslado de los restos de Rodrigo Rojas, que a mí personalmente es uno de los crímenes que más me conmueve. Rodrigo tenía 19 años y es quemado vivo. A mí me conmueven todos los crímenes de la dictadura, la verdad. Yo voy al memorial y miro miles de nombres ahí y digo cómo pudieron ser capaces. ¿Cómo pudieron ser capaces? Es que no llegamos todos, llegaron algunos. Nosotros somos víctimas, la inmensa mayoría es víctima. Y yo fui con mi hija y ella me empezó a preguntar por qué estábamos allí. Entonces yo le digo, no, lo que pasa es que él es igual que tu abuelo, porque ellas tienen sus 2 abuelos desaparecidos. Tenía 6 años, era un joven que quería que todos los niños fueran felices, como tú le explicas a un niño, que quería, igual que tus abuelos, que luchaba porque este país, los niños no pasaran hambre. ¿Cómo le explicas lo que pasó con él? Es muy difícil. Te voy a terminar de contar la historia y voy a pasar a eso que es la segunda generación. La tercera generación, ya no sé qué generación es. Entonces yo le empiezo a explicar las bondades de aquellos que luchaban. Y por eso entonces yo siempre trato de, bueno, y por eso ellos fueron y lo mataron, porque tú no puedes negar algo que es, aunque sea una niña. Entonces enterramos a Rodrigo, que a mí siempre me ha conmocionado mucho, y ella, la Vania, de repente me dice, mamá, entonces a mí también me van a matar. Yo le digo, ¿por qué, Vania? Porque yo también quiero que todos los niños sean felices. Porque yo también quiero que todos los niños tengan zapatos, tengan derecho a estudiar. Esa es una respuesta de la necesidad de que no pueda haber justicia a medias ni verdad a medias. Porque finalmente lo que se hizo en nuestro país fue perseguir las ideas. Y eso es lo que está en juego. Lo que está en juego es que cuando nuevamente un sector sienta que están en riesgo sus intereses, y te hablo tanto de intereses económicos, como te hablo de la iglesia en la Inquisición, como te hablo de todo aquello que busca sancionar a aquel que hace y pone en riesgo su poder absoluto. Eso es lo que está en juego. Que una niña como la Vania sienta que ella no puede tener los mínimos gestos solidarios que uno siempre le dice a la infancia, porque corre en riesgo su vida. Por lo tanto, sí se pudo hacer y sí se debió hacer más. Porque además los miles que lucharon en las calles, los miles que entregaron su vida en las calles, no fue para que ellos se sentaran a negociar entre ellos durante todos estos años la justa demanda, porque además es la justa demanda de verdad y justicia. Yo le pregunto a la gente si ellos creen
que cuando a uno, si cualquiera de sus familiares, un día van, lo agarran, lo secuestran y no saben nunca más de ellos, y es el Estado, hoy día. Y ese Estado se lo tortura, y ese Estado no se lo entrega nunca más, y ese Estado además los persigue a ellos por buscarlo. Si ellos sentirían que ese es un tema del pasado, si ellos sentirían que eso tiene que quedar en el pasado, y si ellos sentirían además que no existe la tremenda responsabilidad de que eso nunca más vuelva a pasar. De hacer todo, no solo lo posible. Todo, no solo lo posible. Porque lo que está en juego es mucho. Es que eso no termina allí. Yo quisiera que nunca hubiésemos vivido terrorismo de Estado, pero lo vivimos. Lo que tenemos que hoy día es garantizar que nunca más vuelva a ocurrir. Lorena, ¿cuál sientes que es la posición que toma hoy día dentro de, del mundo de la política también, de la agenda en general, de las noticias que compartimos, los temas de derechos humanos y la asociación en sí? Y te lo planteo como una sensación personal, puedes compartirlo o no, pero siento que han estado un poco desplazadas. Claro que se nos intenta desplazar. ¿Sabes qué? Yo siento que en todos estos años tú escuchas y se multiplica la opinión de aquellos sectores que no quieren la verdad y la justicia, de decir que nosotros somos la reserva moral, que hemos sufrido tanto, que somos valientes, que necesitamos respuestas, pero hay que dar vuelta a la página. Claro que se nos invisibiliza, en estos 4 años mucho más. Se nos invisibiliza, se nos quiere hacer sentir que somos un tema de pasado, pero no lo somos. A nosotras nos pasa lo que le ocurre a la inmensa mayoría de este país, de aquellos que son los que no se escuchan, de aquellos que no quieren que manifiesten, que se manifiesten y que establezcan sus demandas ante las mayorías porque son justas. Pero hay un mundo que nos respalda, que no es el que está en los centros de poder ni en los que manejan las comunicaciones, que son los miles de estudiantes que hacen tesis en las universidades sobre nuestro tema, que son los miles de estudiantes extranjeros que viajan a hacer tesis sobre la agrupación y sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos, que son los miles de homenajes que se hacen a lo largo del país, que son los títulos póstumos que se entregan no solo ahora en los 40 años, que son las comunas donde las comunidades nos invitan porque inauguran un monolito, porque inauguran un memorial, que son los miles que nos acompañan cada 11 de septiembre en las calles marchando contra la dictadura, que son también los miles de jóvenes que decían que había que terminar con la educación de Pinochet, reconociendo quién era el enemigo, que son esos miles de jóvenes hoy día que es con los cuales tanto a veces siento que se enjuagan la boca, que cuando vamos por las calles marchando con ellos dicen que están con nosotros, que son todos esos que nosotras siempre decíamos cuando se hizo el homenaje a Pinochet y a Krasnov-Marchenko, fue una resistencia que tuvimos en la calle, igual que en dictadura, con una represión voraz. Y fíjate que hubo un momento en que nosotras sentimos que ya nos habían gaseado tanto, nos habían golpeado tanto que nos fuimos. Y sentimos un enorme orgullo de que esos niños, esos jóvenes, esas jovencitas, estuvieron hasta las 11 de la noche resistiendo allí. No estamos invisibilizadas, ellos nos quieren invisibilizar. Si nos logran invisibilizar, lo que se invisibiliza es la dignidad de Chile. No porque nosotros la representemos, porque la vida tiene que tener un valor que cuando pierde ese sentido nos vamos a las pailas como país. Estamos junto a Lorena Pizarro, que es presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Regresamos con más en el próximo bloque, no se vayan. De vuelta con más, este es el segundo bloque de Mesa de Diálogo. Gracias por mantenerse junto a nosotros. Estamos con Lorena Pizarro conversando de cosas que tienen relación directa con lo que estamos viviendo como país. Estamos justamente a 40 años de conmemorar el golpe militar. Y quiero saber, Lorena, ¿cómo hace esa conmemoración la agrupación, no en lo práctico, sino cómo se viven estos 40 años a hoy día? ¿De qué manera lo simbolizan ustedes? A propósito de que surgen tantos términos como el tema de reconciliarse o no.
Con la misma fuerza y esperanza y de amor a la vida que lo hicimos del momento en que hicieron desaparecer a nuestros familiares. Y no lo digo como una frase, ¿eh? Lo digo con ese compromiso que tenemos con el nunca más. ¿Sabes que yo siento que si hay una frase que en este país tiene que tener un sentido de país, es la frase del nunca más? Son 40 años del golpe. En España están buscando hoy día y desenterrando kilómetros y kilómetros de tierra para encontrar a los muertos del franquismo. Que no nos pase en Chile. Son 40 años de un país que tiene que reencontrarse en la construcción de una democracia verdadera, que de una vez por todas se sacuda de los amarres de la dictadura, de los amarres que significan la impunidad en los crímenes, de los amarres de una institución que es profundamente injusta, de una institucionalidad profundamente represiva, de una economía profundamente insana y criminal. ¿Por qué digo criminal? Porque todo lo que ha legado la dictadura está relacionado con el dolor y la muerte. Lo que pasa es que las chilenas y los chilenos no nos hemos dado cuenta porque nos han pintado un país que partió siendo un jaguar de Latinoamérica. Y yo me imagino que hoy día somos, no sé qué definición le darán, pero claro que es un jaguar de Latinoamérica para unos pocos. Claro que es un país que tiene una economía sólida, pero para unos pocos. Y claro que es un país donde se puede ser feliz, pero unos pocos. Con un tremendo nivel de segregación, con marginalidad, desigualdad. ¿Para qué hablar del acceso a la salud de la inmensa mayoría, del acceso a la educación, del derecho a la recreación, del derecho a un trabajo que te permita vivir y no que tu vida sea trabajar, no que tu vida sea un verdadero esclavos modernos? Un país que todo lo que tiene en su sustento es la herencia, el manto, ese espíritu represivo, criminal de la dictadura que se forjó durante 17 años. A 40 años del golpe esperamos empezar a cambiar aquello. Yo creo, y nadie lo puede desconocer, que después del 2011 este país cambió. Este país cambió porque cientos de miles, como cantábamos en dictadura, cientos de miles por todo Chile salieron a las calles. Salieron primero por el movimiento, por la educación, con esos cabros maravillosos. Salieron las regiones, salieron las trabajadoras y los trabajadores, la gente en las poblaciones se organiza, no más, no más. Nos costó. ¿Y sabes por qué nos costó? Porque tuvimos una de las dictaduras más brutales. Tuvimos una dictadura porque por 17 años amarró todo. Una dictadura cívico-militar que sigue manteniendo en sus cuarteles la misma formación de las Fuerzas Armadas que tuvieron aquellos que torturaron, que mataron e hicieron desaparecer. Porque sigue manteniendo en algunos partidos de la derecha a los mismos sujetos que subían a darle la mano a Pinochet en el Día de la Juventud, a los mismos sujetos que se sintieron orgullosos de esa constitución antidemocrática y los mismos que hoy día dicen y que hoy día dicen que no sabían o que nunca vieron las violaciones a los derechos humanos cuando eran parte del régimen, ocupaban cargos en los ministerios, en las representaciones públicas. Esos mismos sujetos. Por lo tanto, hay que sacudirse de eso. Los responsables de la tragedia de Chile tienen que estar en la cárcel. El resto tenemos que reencontrarnos luchando, exigiendo nuestros derechos para construir un país que no tenga nada, nada de autoritario, que no tenga nada, ni en sus poros, ni en su ADN, relacionado con la dictadura. Porque si hay alguien que cree que la dictadura tuvo algo bueno,
yo lo llamo a informarse o simplemente fue un acérrimo defensor de la dictadura. ¿Te irrita la palabra reconciliación, Lorena? Sí, me irrita, me ofende. Siento que es una palabra que tiene tanto sentido y que hoy día simboliza lo que no es. Porque la reconciliación en este país es sinónimo de impunidad. La reconciliación, yo les decía en broma, es mesa de diálogo, pero no esta mesa de diálogo. Es la mesa de diálogo que sentó a las Fuerzas Armadas legitimando a través de un gobierno democrático la mentira institucional de aquellos que dijeron que todos habían sido lanzados al mar, no porque nosotros no pensamos que lo hayan hecho, si la dictadura es capaz de todo, pero que fue una mentira porque no entregó la información ni de la verdad sobre lo que ocurrió a nuestros familiares, ni tampoco los nombres de los responsables. Me irrita la palabra reconciliación porque finalmente es tapar el sol con un dedo. Y nunca se ha podido tapar el sol con un dedo. El que lo intenta se engaña. ¿Qué te pasa cuando uno ve, por ejemplo, en programas de televisión recientemente que vuelven a poner el tema sobre la mesa, pero que al mismo tiempo generan como, y es algo que comentamos en la radio en su momento, una especie de catarsis colectiva de mucha gente que tiene la necesidad de dar su testimonio, que no es solamente decir estoy viendo el programa, sino cuando pasó tal allanamiento, cuando pasó tal cosa, yo estaba en este lugar, yo tenía tantos años, mi papá me contó tal cosa, yo estaba junto a... Y que empieza a hacer una especie de bombardeo de muchísima información que proviene de gente que probablemente no ha tenido ese espacio social, amplio, masivo, de plantear su mirada de lo que ocurrió. O de contarlo. Mira, lo primero que me pasa en estos 40 años, cuando el tema está en el tapete, es cuando se intenta decir que nuevamente estamos frente a dos Chiles. Cuando se intenta decir que nuevamente hay dos bandos. Como que ambos bandos son responsables, como que esto se trata de bandos, y aquí de lo que se trata es de que hay una dictadura que cometió crímenes, que instaló un modelo y que hasta el día de hoy enmudeció a las inmensas mayorías y no las escuchó y no las vio y las borró del mapa. Cuando pasa eso de la gente que quiere vivir esta catarsis, es la prueba palpable de que es un tema pendiente, de que es un tema no resuelto. ¿No ha existido esa reflexión a tu juicio? Mira, ¿Cómo debería? Lo que pasa es que esto no es en el aire. Si uno cruza la cordillera yendo los Andes, tú ves que después del término de la dictadura, Argentina se hizo el juicio, se dictaron las leyes de impunidad. Llegó Néstor Kirchner, porque lo tengo que nombrar, donde da un giro y asume que el Estado es responsable de los crímenes contra la humanidad. Y tuvo gestos con contenido, no gestos en el aire. Acciones. Lo que pasa es que los gestos, las voluntades políticas tienen que ir con acciones. Si no hay acciones, son nada. No son nada. Porque yo te puedo sonreír y te puedo estar pegando un combo, pero estoy con una inmensa sonrisa y te estoy agrediendo igual. Por no decir cosas más brutales, ¿no? Entonces, Néstor Kirchner fue en un momento a reunirse con alguien de las Fuerzas Armadas y vio que estaban colgados los retratos de los dictadores. Yo ordené en esa actividad al jefe de ese recinto, a él mismo, sáquemelos a todos ellos. Ellos no son un ejemplo para este país. Anuló las leyes de impunidad. Tiene un programa de educación en derechos humanos. En Argentina nadie, ni el más derechista, salvo el fascista, va a justificar las violaciones a los derechos humanos. Acaba de ocurrir lo de Otilio Romano. Y que, por cierto, ha generado mucha crítica aquí en Chile, porque se dice, bueno, vamos a ver si los jueces aquí están dispuestos a hacer esto mismo aquí. No con una persona vinculada a la dictadura argentina que va a ser extraditada. No, exacto. No con los de aquí. Pero además, ¿cómo se la jugó Argentina por la extradición de Otilio Romano? Te aseguro que aquí harían oído. No lo harían. ¿Qué pasa con el segundo patriarca de Colonia Dignidad hoy día en Alemania? No se han hecho los esfuerzos. Es tema invisibilizado y borrado para traer de vuelta Helmut Hopp. Efectivamente no se hace. No se hace. Cuando uno quiere construir aquella necesidad de reencuentro
no voy a decir reconciliación porque es una palabra que han manchado, pero de reencuentro, no de avanzar con contenido. Porque tú podías avanzar sin ir a ningún lado, de avanzar con contenido, de sanar las heridas, nunca se van a borrar, de sanar las heridas. Desde el Estado tienen que asumir una actitud y condición distinta. Tienen que asumir una actitud que esté en el centro del respeto a los derechos humanos. Fíjate que es tan grave, tan delicado lo que pasa en Chile, que cuando hay un movimiento social que despierta y sale a las calles, la única respuesta que tiene el Estado es la represión. No da respuesta a esas demandas de miles, porque gobiernan no con la gente, gobiernan a espaldas de la gente. Y todo aquel que manifiesta un disenso se piensa que es el enemigo, se piensa que es un terrorista, y yo estoy diciendo eso y estoy escuchando a Pinochet. Se piensa que es un terrorista, se piensa que es un violentista, y hay que tirar leyes y leyes que endurezcan el accionar contra esos sujetos que son para mantener el orden público. Pinochet, como era una dictadura, no podía legislar en el Parlamento, pero está lleno de decretos leyes con las mismas características. Eso es lo que pasa en nuestro país. No tenemos en el ADN, mira lo que voy a decir, el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Lo que tenemos en el ADN de nuestro país es un Estado, es un gobierno que lo único que conoce como respuesta ante cualquier situación es la represión, la represión y la represión. Si la gente dice que no tiene locomoción de calidad y las micros pasan cada 6 horas y la gente pierde sus trabajos, se tiene que levantar a las 3 de la mañana y la gente en esta esquina a lo mejor va a ser una manifestación espontánea, no se busca la solución a aquello. A los 10 minutos tú veis que está todo lleno de gas y todo lleno de agua. No, es un actuar que hay que terminar, porque eso lo vive la gente a diario. Estamos junto a Lorena Pizarro, que nos acompaña, presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Regresamos con más en el próximo bloque, no se vayan. Gracias por seguir acompañándonos. Seguimos en Mesa de Diálogo en Alameda con 18, en la Confitería Torres, donde estamos instalados conversando con Lorena Pizarro. Lorena, candidata a diputada ahora. Sí. ¿Cuál va a ser tu rol? ¿Cómo de alguna manera las temáticas que han acompañado tu vida? Porque esto es mucho más que una representación en el fondo de un rol público, tiene que ver con tu propia historia. ¿De qué manera eso va a encontrar un lugar en el Parlamento en la medida que tú llegues ahí? Mira, yo creo que se hace necesario, y debió haber sido del día 1 del término de la dictadura, entender que las representaciones en los distintos centros de poder son representaciones para y en favor de la gente, no para uno ni a espaldas de la gente. Quizás todo lo dicen, pero en la práctica todo se hacía en base a acuerdos y no escuchando a la gente. Estas no son decisiones fáciles, porque finalmente uno lo que define acá es si está en condiciones de hacer aquello, no ir por ir. Y porque además, Lorena, y perdona que te lo agregue, pero uno desde el mundo de la prensa, de los medios, escucha habitualmente críticas como que esto es una plataforma para la utilización política de, por ejemplo, la agrupación o de canalizar esas demandas, teniendo un rédito desde el mundo de la política, no considerándolo un catalizador que puede significar un aporte, sino como una crítica muy negativa. Sí, lo que pasa es que eso es lo que se ha instalado por 20 años y que se ha hecho harto mérito para que se instale. Lo que pasa es que se ha instalado, mira, una frase muy siniestra, clase política. Claro, ellos se sienten de una clase. Ellos han actuado como clase, no todos, un sector. Se sienten por sobre. Pero lo cierto es que aquí los movimientos sociales y políticos han salido a la calle y han dicho aquí tienen que haber cambios. Y lo han hecho en las calles, demandando, y lo han hecho organizándose, y lo han hecho uniéndose. También
se debe dar esto en los espacios de poder, que es donde tienen que hacerse los cambios. Giorgio Jackson, por ejemplo, ha recibido una crítica constante justamente, y Camila Vallejo, ¿Sabes que yo por, creo que por saltar, que es algo que además nosotros hemos defendido mucho aquí, porque digo, durante tanto tiempo mientras estaban en las calles protestando se les criticaba que, bueno, ¿cuándo iban entonces a pasar a ser parte de la institución para corregir las cosas desde ahí? Y en Mira, el minuto yo en el creo que que se da el siempre va paso, a pasar. también los critican de manera negativa. ¿Sabes qué es lo que a mí me preocupa de eso? Lo que pasa es que yo entiendo a aquellos que no estén de acuerdo con esta definición. Uno tiene el derecho de tenerla, así como ellos tienen el derecho de tener la definición, por ejemplo, de no votar. El tema de fondo es, ¿dónde hacemos los cambios? ¿Quién hace los cambios? Los cambios no se hacen por una entelequia, una varita mágica que dice educación pública gratuita y de calidad. Sí, generación espontánea. Claro. No es de generación espontánea. Eso son leyes que se votan en este Parlamento que tiene que partir, en este país que tiene que partir por cambiar esta Constitución. Si seguimos con esta Constitución no hay cambios. ¿Dónde lo hacemos? ¿En qué espacio? En la calle, sin duda. No estoy diciendo que no tienen que seguir las movilizaciones, el movimiento social tiene que cobrar cada vez más fuerza. Pero esos cambios que se demandan en la calle tienen la obligación de llegar al Parlamento y ser materializados en leyes que empiecen a democratizar este país. Porque no hay otra manera, porque no hay condiciones para otra manera y porque la gente no quiere otra manera. El problema es que cuando se critica las postulaciones de Camila y de Giorgio, que a mí me parece que pueden ser sus opciones, son críticas que tienen que tener una propuesta. La propuesta hoy día es: ¿hay que democratizar este país? Sí. ¿Hay que terminar con toda la institucionalidad autoritaria, dictatorial de este país? Sí. ¿Hay que terminar con la Constitución? Sí. Tenemos que ganar la presidencia, tenemos que ganar en el Parlamento y tenemos también que empezar a democratizar el Poder Judicial, terminar con ese quinto poder que ha significado ese Tribunal Supremo que nos heredó la dictadura. Tenemos que terminar con todos esos amarres que finalmente no permiten cambios. Porque la gente quiere tener, mira, se habla mucho de la educación, que es un gran tema, el otro gran tema es la salud. La gente en Chile se muere, los pobres de este país, que yo diría que son el 80%, si no más, se mueren esperando horas para operarse. Y se mueren por otras enfermedades, pero se mueren con la enfermedad por la que esperaron horas. Y plantémonos en regiones, que es más Y dramático. en regiones es más dramático. La gente, es indigno que la gente vaya a los hospitales y tenga que pasar 12 horas esperando que los atiendan. Eso es inhumano. Eso hay que empezar a cambiarlo. Acá habrá que invertir más en educación, habrá que invertir más en salud, habrá que hacer una reforma tributaria que efectivamente avance en que dejen de hacerse más ricos los ricos de este país, que tienen un egoísmo enorme y que no piensan nunca que con su actitud, la explotación de las inmensas mayorías, hay gente que se muere, hay gente que lo pasa mal, hay gente que no tiene acceso a nada en este país, mientras ellos cada día se enriquecen más y tienen todo a su servicio. Hay que copar, parece que alguien se tropezó por ahí. Hay que Tantas copar, declaraciones fuertes. sí, hay que copar los centros de poder para que la voz de la calle llegue a esos centros de poder. ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Sabes qué? Distrito no, 20. Sí, Distrito 20. Distrito 20 que tiene que ver, voy a ser bien franca en algo. Yo tengo un sentimiento muy especial hacia el Distrito 20, especialmente a Maipú. Yo viví los años de clandestinidad siendo una niña con mi mamá y mi papá cuando eran brutalmente buscados. Pero dentro de todas las fantasías que se inventan en este país, es que uno tiene que pertenecer a la comuna donde va candidato. Tú podés irte a vivir a la comuna el día antes y en la práctica en el Parlamento vas a votar en contra de todo lo que la gente necesita. El tema es qué programa, qué ideas son las que tú tienes la obligación de llevar adelante para que la condición de vida de las chilenas y los chilenos, y de los que habitan este territorio, porque no solo somos las chilenas y los chilenos, empiece a cambiar. Y ese es el compromiso. ¿Por qué tomé la decisión? Porque había mucha gente, fundamentalmente del Partido Comunista, no voy a decir la gente iba por la calle y me lo veía, no, eso es mentira. La gente del Partido Comunista de la zona sintió que sería bueno que yo fuera. Yo creo que hay una gran esperanza también en que en Chile empiece a estar en el centro el respeto a los derechos humanos,
Y la agrupación mi candidatura representa esto. ve justamente una Esta es la luz en el fondo candidatura sobre ese tema. Yo tengo que ser bien honesta. Esta es la Porque es una tremenda responsabilidad, Lorena. Esta es la candidatura del Partido Comunista, no de la agrupación. Sí. La agrupación tiene que seguir y vamos a seguir luchando por verdad y justicia, y como agrupación vamos a seguir luchando porque se respeten los derechos humanos. Y voy a agregar algo, Si yo llego al Parlamento, no veo ninguna incompatibilidad, eso lo definiremos después en la agrupación, en que yo siga siendo dirigente de la agrupación. Que es lo que estoy diciendo, no es que yo vaya a seguir o no, lo que estoy poniendo en el centro del debate es un tema de fondo. ¿Por qué los empresarios cuando llegan al Parlamento no tienen que renunciar a sus empresas? ¿Y por qué los dirigentes sociales, al menos los sindicales, se les cuestiona? Porque allí está demostrado que el Parlamento fue creado para estar al servicio de un grupo específico, de aquellos que ostentan el poder económico y político en este país. ¿Sientes la responsabilidad de impulsar alguna ley justamente o alguna discusión parlamentaria? ¿Sabes qué siento la responsabilidad? No solo en ese tema, siento la responsabilidad de que nada de lo que yo haga en el Parlamento vaya en contra de los anhelos y deseos de las inmensas mayorías. Nada. Nada, así como no vender la semilla, así como no vender el mar, así como no permitir que se agudice la represión a través de leyes represivas, así como que se empiece a redistribuir de otra manera la riqueza, y habrá que empezar de una vez por todas en el Parlamento a decir eso con fuerza, no decir a medias tintas las cosas, porque esas a medias tintas tienen a un país que vive en muy malas condiciones. Si los que la pasamos mal somos la inmensa mayoría de los que habitamos este territorio. Lo que pasa es que los que tienen el poder económico y el poder político ni se imaginan. No, sí lo saben, sí lo saben. Lo que pasa es que si ellos dan un poquito, se ven en riesgo sus intereses. Pero aquí tenemos que empezar de verdad, a que esos derechos que la gente demanda en la calle tienen que ser escuchados y hay que empezar a cambiar el país. Lorena, te pregunto dos cosas sobre el actual gobierno. ¿Cómo crees tú que va a ser esta conmemoración de los 40 años del golpe que tiene pensado Sebastián Piñera? Yo no sé si... Sé que no es de tu particular gusto, pero... No, pero más que eso no sé si sentir que es una broma de mal gusto o es una burla. ¿Sentiste lo mismo con sus declaraciones junto a Cecilia Morel, diciendo que ellos podrían haber sido desaparecidos? Me parece brutal. ¿Sabes qué? Bueno, pero si el otro día Cheire también dijo lo mismo. Ahora todos somos víctimas, parece. Ahora todos fuimos perseguidos. Y ellos no vieron la violación a los derechos humanos. Fíjate, ¿sabes qué le diría yo a... Voy a hablar solamente a ella y a su señora sobre lo que dijeron en la mañana. Si ellos dicen que vivieron esa situación un día antes de casarse, qué tremendo. El tema no es si se iba a casar. Si ellos dicen que vivieron esa situación, ¿qué diablos hicieron entonces todos los años que estuvieron al alero de la dictadura enriqueciéndose? No, el tema no basta, que no sé si es verdad o no, porque ese no es el contenido de fondo. No basta con que él haya votado o no. ¿Qué hizo él durante 17 años mientras mataban, torturaban y asesinaban gente? Hoy día todos se visten de víctimas y eso es faltarle el respeto a aquellos que perdieron la vida. Pero también es como presidente de la República y su mujer, es faltarle el respeto a la gente, a la inmensa mayoría de este país, que sean un poco más rigurosos. Y respecto al homenaje, la verdad que quisiera decirles cosas, pero siento que no se lo merecen. Y respecto al homenaje, ¿te cuesta imaginarte una conmemoración por parte del gobierno? Yo te voy a decir la primera palabra y con eso y lo pueden buscar. Cuando habló de los 40 años, Sebastián Piñera dijo vamos a celebrar los 40 años del golpe. Eso es lo que él está haciendo. Y eso lo pueden buscar en declaraciones que habrá hecho unos 2 o 3 meses atrás. Pongan, Sebastián Piñera celebrar el golpe. Él lo dijo. Yo estaba en mi casa y lo sentí así como que me retumbó de arriba abajo. No me extrañó. Pero dijo lo que nunca hemos dicho. El golpe no se celebra. Quizás él sí va a celebrar. Lorena, quiero agradecerte por estar junto a nosotros, por